Amigas y amigos que nos hacen el favor de su atención, compañeros antorchistas de todo el país, tengan buenas tardes todos ustedes. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acaba de aprobar el proyecto de egresos de la Federación PEF para el 2021. Este documento es importante porque en él se pone de manifiesto cuánto dinero se propone gastar el gobierno en un año de ejercicio y cómo y en qué se propone gastar ese dinero. A través de estos datos nos podemos dar cuenta de cuál es el verdadero proyecto político y cuáles son las prioridades y los intereses del gobierno que lo elabora. Conviene, sin embargo, saber que el monto total que registra el PEF no es dinero que exista físicamente en las arcas públicas listo para ser utilizado. Es una pura cifra aritmética que resulta de los cálculos efectuados por los expertos de la Secretaría de Hacienda, los cuales trabajan a partir de ciertos supuestos que esperan ver cumplidos en un momento futuro. Estos supuestos llevan implícito el riesgo de no cumplirse, en cuyo caso tampoco se materializará la cifra del gasto total programado en el PEF. Cuando esto sucede, el gobierno se ve imposibilitado para cumplir con sus obligaciones y compromisos, simplemente porque nadie puede gastar lo que no tiene. Aparecen entonces los famosos y temibles recortes al gasto público que normalmente se aplican a los segmentos más débiles e indefensos de la población. El PEF 2021, que aprobó la Cámara de Diputados, contempla un gasto total de 6 billones, es decir, 6 millones de millones y 300 mil millones de pesos más en cifras redondas. Para llegar a esta cantidad, los expertos de Hacienda supusieron, en primer lugar, un cierto nivel de la recaudación por concepto de impuestos. En segundo lugar, un crecimiento del 4% de la economía. En tercer lugar, una producción petrolera de 1.800.000 barriles diarios de crudo con un precio de $42 por barril. Y en cuarto lugar, un tipo de cambio de 22 pesos por dólar. Expertos independientes opinan que estos supuestos son demasiado optimistas. Según ellos, difícilmente la economía crecerá un 4% debido a la sostenida caída de la inversión productiva que viene desde 2019, fenómeno negativo que se acentuó por efecto de la pandemia y por la política hostil del gobierno morenista hacia la inversión privada. Además, consideran el súbito frenón de la actividad económica causado por las medidas de aislamiento impuestas por el COVID-19, el cierre masivo de empresas, la pérdida de empleos y de ingresos de las familias, lo que repercute en la actividad comercial del país, y la caída casi absoluta de los ingresos por turismo, también causada por la pandemia. Tampoco será fácil alcanzar el 1.800.000 barriles diarios de crudo, tomando en cuenta que llevamos más de 2 años inyectando grandes cantidades de dinero a Pemex para sanear sus finanzas y elevar su producción con muy pobres resultados. Sería un milagro alcanzar la meta propuesta en 2021. Por otra parte, hay una reducción en la demanda mundial de hidrocarburos debido a la ralentización de la economía mundial por la pandemia y también por la competencia de las llamadas energías limpias. Por tanto, tampoco es realista la estimación de $42 por barril. Finalmente, de persistir la caída en las inversiones productivas, se acelerará la fuga de capitales, el peso se devaluará y el tipo de cambio será superior
a los 22 pesos estimados. En resumen, el PEF 2021 se ve bastante inconsistente, según los expertos independientes. Y lo mejor es prepararse para los recortes que vienen. Otro problema es cómo y en qué se propone el gobierno gastar el dinero del PEF. En términos generales, puede decirse que la casi totalidad del recurso se repartirá en tres grandes rubros. A, en el servicio de la deuda y otros compromisos y gastos ineludibles del gobierno, que es lo que se conoce como gasto no programable. B, los programas de entrega de dinero en efectivo a los segmentos más necesitados de la población. C, los proyectos emblemáticos del presidente, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Si descontamos estas tres enormes partidas del presupuesto total, lo que queda resulta casi insignificante frente al cúmulo de necesidades y demandas del resto de la población. De esta manera, el PEF denuncia que las verdaderas prioridades del gobierno de la Cuarta T no son el combate a la desigualdad y la pobreza de las mayorías, sino sus programas clientelares para comprar el voto de los más humildes y concluir sus obras emblemáticas de dudosa viabilidad económica. Según los medios, el PEF incrementa el presupuesto del Tren Maya en un 1.302%, el del aeropuerto de Santa Lucía en un 283%, y la refinería de Dos Bocas recibirá 45.050 millones de pesos más, que equivalen a un aumento del 9.1%. Para nuestra mayor fortuna, el PEF añade una obra faraónica más, el tren interurbano México-Toluca, que recibirá un incremento del 125%. Las pensiones a los adultos mayores recibirán 596 millones de pesos más y el de personas con discapacidad permanente 1.158 millones más. Hay que aclarar que algunos de los restantes programas de este tipo sufrirán algún recorte, pero el dinero ahorrado no irá a la inversión productiva, a la salud o a la educación, por ejemplo, sino a las obras prioritarias del presidente. Además, según un estudio del INEGI, varios de estos programas carecen de metas precisas y medibles. No cuentan con normas claras de operación y no se sabe quiénes son los beneficiarios ni cómo y por quién fueron seleccionados. Los antorchistas no nos oponemos, por supuesto, a que se destine todo el dinero que se pueda a los menos favorecidos. Lo que objetamos es que se engaña a la gente, asegurando que con ellos se está combatiendo a fondo la desigualdad y la pobreza. Eso no es verdad. Ningún país del mundo ha resuelto el problema de la pobreza con programas asistencialistas como los del gobierno actual. Tampoco estamos de acuerdo en que esos programas se financien con dinero que se les quita a otros programas importantes, mientras se derrochan sumas enormes de dinero en programas de dudosa rentabilidad para el país. ¿Qué programas prioritarios y necesidades urgentes se están dejando sin recursos? Primero, se recorta el presupuesto a estados y municipios en 182.937 millones de pesos, que equivalen a un 9% menos comparando con este año. Según los gobernadores de la Alianza Federalista, esto significa 75.000 millones menos para salud, 6.557 millones menos para provisiones salariales y económicas, 62.401 millones menos para participaciones a entidades y municipios,
8.802 millones menos para aportaciones a entidades y 30.171 millones menos para convenios. En pocas palabras, se paralizan muchas políticas sociales de los gobiernos estatales y sobre todo de los municipios, que son los que atienden las necesidades primarias y urgentes de la gente. Segundo, se recorta un 6% el ramo 28 que corresponde a participaciones a entidades federativas, lo que se traduce en 2.184 millones de pesos menos para el Poder Judicial y el INE, Instituto Nacional Electoral, justo ahora que este último tiene enfrente la elección más grande en la historia del país. Tercero, se reduce el presupuesto del ramo 11 destinado a programas y acciones de la Secretaría de Educación Pública. Se eliminan 13 programas presupuestales y se recortan otros 19. Al programa de desarrollo profesional docente se le recorta el 49%. Se eliminan por completo el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el de desarrollo de aprendizajes significativos en educación básica y el de fortalecimiento de la excelencia educativa. Además, se propone cancelar el programa de expansión de la oferta educativa en educación media superior y superior, contradiciendo así la promesa presidencial de suprimir los exámenes de admisión para garantizar el libre acceso de todos a la educación superior. Se suprime el 100% de los recursos destinados al programa de escuelas de tiempo completo. Cuarto, en salud se eliminan los proyectos de infraestructura social para la salud. Se recortan el programa de salud materna, sexual y reproductiva, el de atención a los enfermos de VIH, el de atención y prevención de adicciones, el de vacunación universal, el de atención a la salud y medicamentos gratuitos a quienes carecen de seguridad social. No se destina un solo peso para la compra de la vacuna contra el COVID-19. Quinto, se suprimen muchos programas de fomento a la agricultura y a la ganadería. Se deja sin ayudas decisivas a pequeños agricultores y se suprimen valiosos programas de crédito a la palabra y de aseguramiento de cosechas contra siniestros parciales o totales. Sexto, el recorte a estados y municipios, sumado a la supresión del ramo 23, significan que por tercer año consecutivo, pueblos y colonias pobres y marginados tendrán 0 obras de desarrollo social. No habrá drenaje, ni agua potable, ni electrificación, ni pavimentos, ni banquetas, ni escuelas, ni campos deportivos, clínicas u hospitales nuevos o remodelados. El olvido total y absoluto. Séptimo, se eleva el presupuesto de la Sedena, pero el incremento no va a seguridad pública, sino al aeropuerto de Santa Lucía, por lo que el crimen y la inseguridad seguirán campando por sus respetos libremente. El gasto del PEP 2021 es prácticamente igual al de este año. Esto quiere decir que no habrá inversión pública en infraestructura, en caminos y carreteras nuevas o en la rehabilitación y mantenimiento de los actuales. 0 construcción de edificios públicos, de puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, escuelas, universidades, hospitales, etc. No habrá fertilizante subsidiado para los campesinos pobres, ni fomento a la producción agropecuaria. En resumen, no habrá crecimiento ni desarrollo para el país. Los pobres de Chiapas y Tabasco están literalmente con el agua al cuello. Y el señor presidente se limitó a sobrevolar en helicóptero las zonas inundadas sin siquiera mojarse los zapatos para ver más de cerca la tragedia. No es casual. Por órdenes suyas
Se acaba de suprimir el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales, FONDEN, y hoy no tienen nada, absolutamente nada que llevarles a los que esperan y necesitan su ayuda. Mientras sus serviles diputados aprueban un PEF que castiga más a los pobres de la ciudad y del campo, después de una discusión que fue una verdadera farsa. No vieron ni oyeron los argumentos de la oposición. Simplemente se limitaron a cumplir los deseos presidenciales. Por todas estas razones, el movimiento antorchista nacional llama fraternalmente a todos los olvidados por el PEF 2021. Campesinos, estudiantes, profesores, gobernadores, micro, pequeños y medianos empresarios, trabajadores de la salud, familiares de niños con cáncer, padres de niños sin vacuna, desempleados, subempleados, familias sin recursos para comprar comida, padres, hermanos o hijos de enfermos de COVID y todos los que nos escuchen y concuerden con este mensaje. Los llamamos, repito, a lanzarse a la protesta pública por los medios que tengan a mano o se les faciliten más. Cadenas humanas, redes sociales, videos con testimonios personales, mantas y carteles, etc. Tenemos que hacernos oír por los sordos de la Cuarta T o prepararnos para sacarlos del Congreso de la Unión en la elección que viene y para poner en su lugar a verdaderos y dignos representantes de la voluntad popular. Muchas gracias.